Los domingos a las 12 del mediodía, Domingos Laicos, una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos, un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad, un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Domingos Laicos. 124 programas llevamos, nada más y nada menos. Una vez más nos hemos juntado Javi a la técnica, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre, vamos a empezar con la hostia que ha hecho Gobal para el programa, en la que observamos a una mujer con burka que está pintando un lienzo en el que ha plasmado su mundo. Claro, pinta una rendija en un fondo negro. Y es que nuestro artista de cabecera lo tiene claro. Se reproduce lo que se ve. Por eso se empeñan en limitarnos las miradas. Y es que esta viñeta nos habla de lo limitante que es la autocensura que sobreviene cuando interiorizamos una represión que nos han impuesto desde fuera. El burka es una cárcel, primero física, luego moral e intelectual. Por eso hay mujeres que la tienen tan interiorizada que, paradójicamente, defienden llevar el burka como una expresión de libertad religiosa y no como una imposición de su cultura. Erich Fromm ya nos lo explicó en su maravilloso libro El miedo a la libertad. Un pájaro enjaulado llega un momento en que, aunque le abras la puerta, la ventanita, ya no sale porque sus alas están atrofiadas, ya no pueden volar. De esta misma forma, hay mujeres ahora mismo en países dominados por, de pensamiento musulmán, que están absolutamente limitadas por esta cultura represiva en la que están inmersas. Comenzamos. El futuro de Córdoba se escribe hoy. Participar es decidir, es avanzar hacia una Córdoba más justa, sostenible e igualitaria. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Domingos Laicos. Buenos días. Hoy tenemos la suerte y el honor de hablar con Nazanin Armenian, exiliada iraní, licenciada en Ciencias Políticas, escritora y traductora. Sus investigaciones y escritos escritos que, por cierto, muy a menudo en prensa, se refieren fundamentalmente a temas de Islam político, geopolítica de Oriente Medio y a los derechos de la mujer. Por citar algunos de sus libros que tienen más que ver con el tema que hoy hablaremos, El Islam sin velo o Irán, la revolución constante. Ella denuncia y advierte mucho sobre el auge del fundamentalismo religioso y el peligro de no enfrentarlo como corresponde. Muchas gracias, Nazanin, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, si te parece, para comenzar, en la hostia que ha hecho Gobal, ya hemos comentado esas limitaciones, ¿no? Lo coartadas que están las mujeres que sufren la represión islámica. Pero ¿nos podrías contar cuáles son esas severas limitaciones que sufren por el simple hecho de ser mujeres en países regidos por leyes islámicas? Bueno, primero hay que separar tres conceptos, porque si no caemos, o sea, hay una diferencia entre una crítica progresista a la religión, en este caso en España islámica, y otra, por ejemplo, en los países musulmanes hay una crítica desde la derecha hacia el cristianismo, judaísmo y tal, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y una crítica desde la izquierda, desde el progreso y la izquierda y los derechos fundamentales del ser humano en general, que por las circunstancias políticas han sido prácticamente no perjudicadas, sino destruidos estos derechos, ¿no? Hay que separar la religión islámica, que es exactamente como la religión judía y cristiana. De hecho, Islam ha sido una reforma al cristianismo en su momento. Luego es el concepto de la persona musulmana,
que uno nace musulmán. En el Islam no existe la comunión, por ejemplo, aunque la comunión tampoco es una libertad, porque a la niña, al niño, a los 7, 8 años le llevan le hacen una ceremonia como si fuera, además, una ceremonia divertida, atractiva, para que todo lo que es el calvario de mantener a esta persona en una religión lo sufrirá después, ¿no? Consciente o inconscientemente. Pero en el Islam no existe, perdón, la comunión. Entonces tú naces musulmán. Por lo tanto, los musulmanes, dependiendo de la etapa histórica de su país y dependiendo del país donde han nacido, pueden ser más religiosos, menos religiosos, incluso ateos practicantes, nacidos musulmán, porque además es obligatorio, que esto es un agravio tremendo, que en sus carnets de identidad se ponga la religión que profesan, incluso el grupo, la secta religiosa que profesan. El Islam chiita, el Islam sunita tiene que figurar en el carnet de identidad. Y luego está lo que llamamos el Islam político, que este sí es la extrema derecha islámica disfrazada de la religión, que es un invento de la Guerra Fría por Estados Unidos, Reino Unido, Francia laica, entre comillas, que lo tengan presente, que para ellos el laicismo, pero para los países que quieren someter la religión, además de la forma más bruta y brutal de la religión. Y Alemania, estos crearon, promovieron, patrocinaron el Islam político, lo que llamamos el yihadismo, lo que llamamos el jomeinismo. Todos estos han sido inventados, promovidos por el imperialismo a finales de los 80 para luchar primero contra la Unión Soviética, porque nacen en las fronteras de la Unión Soviética, en Irán y Afganistán, y luego contra todas las fuerzas progresistas de Oriente Medio. Hay que separar todo esto porque si no caemos en el discurso barato de Vox, que no queremos. Queremos diferenciar esto que es muy importante. Sí, desde luego el patriarcado religioso, en eso todas las religiones están unidas, por supuesto, el cristianismo también y el judaísmo, por supuesto, absolutamente de acuerdo. Lo único, los ateos no son considerados apóstatas, porque si tú naces musulmán, no hace falta el bautismo, y luego tú te declaras ateo, porque la apostasía sí que es delito en algunos de estos países, ¿no? ¿tú puedes poner en el carnet que eres ateo? No, en carnet no puedes poner nada más que eres musulmán y perteneciente a una de estas dos sectas, el chiismo, el sunismo, y eso depende del país. No puedes poner chiita, por ejemplo, en Arabia Saudí, no te permiten poner esto, ¿no? No puedes poner sunita en Irán, que ahora dominan los chiitas. Pero hay que tener en cuenta que todos los países que hoy se presentan como fundamentalistas, extremistas, hasta el año 80 prácticamente eran semilaicos. Todos, salvo quizás Arabia Saudí, que es la cuna del Islam, y es de los pocos estados que se rige por la ley islámica, el resto no. Por ejemplo, Irán tenía una constitución bastante laica en el 1905. Mucho antes de muchos países europeos, Irán, hubo un movimiento poderosísimo del laicismo y de las fuerzas de izquierda que impusieron a los reyes, incluso al fundador de la dinastía Pahlavi, que él, por ejemplo, lo que hizo perseguir a los ayatolás, porque no podía modernizar el país, llevar el país en la vía del capitalismo al principio del siglo pasado, que es lo que exigía el mundo global capitalista, sin romper con los ayatolás que representaban los sistemas precapitalistas, ¿no? Por ejemplo, con franquismo no se puede hacer un desarrollo en el capitalismo en España, ahora se hace después de la muerte del franquismo, ¿no? Justamente estos lazos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los países como Irán, Afganistán, Yemen, por ejemplo, Yemen hasta el año 91, la parte de mitad sur estaba gobernado por los comunistas. O sea, para que vean cómo esto ha cambiado y que en estos países la religión prácticamente la religión en su formato político, digamos, como protagonista política, estaba prácticamente arrinconada. O sea, no existían. Empiezan a existir cuando Estados Unidos descubre que además de la presión económica, bajar los precios del petróleo contra la Unión Soviética, la guerra de las galaxias, o sea, el militarismo,
puede utilizar, unirse, crear una alianza, santa alianza, con lo que hicieron aquí con Franco. ¿Por qué Franco es la única dictadura religiosa, fascismo religioso que se mantiene después del fin de la Segunda Guerra Mundial? Por su utilidad en la Guerra Fría, porque es el flanco sur de la OTAN prácticamente, ¿no? de la OTAN o del militarismo estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos empieza a promover, a patrocinar y financiar a estos grupos residuales en nuestras sociedades y darles protagonismo. Por lo tanto, en mi país, por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo estudié en un colegio mixto. En mi colegio, a los 7 años, que ahora ya son casi 60 años, antes no había ni una niña con el velo. Y todas y todos eran, quizás el Ramadán podían celebrarlo. O sea, era como la Semana Santa aquí, que uno puede cometer, con perdón, adulterio, pero luego va a la iglesia. No es incompatible, ahora ya es otra cosa. Ahora ya lo que han hecho es resucitar las leyes de la época de Mahoma, en Irán, en Afganistán, en ciertos países estratégicos para controlar a la población, para eliminar todas las conquistas sociales, sobre todo los derechos de las mujeres que conseguimos durante un siglo, eliminarlos. O sea, eso, lo que vemos ahora como la cultura religiosa, en realidad no lo es. Es una política religiosa de extrema derecha. Sí, bueno, y en esa política en la que se sufren fundamentalmente tanto las mujeres, como tú estás diciendo, en realidad es una cuestión estratégica, la razón por la que se hace, pero en los textos sagrados, como en la Biblia también y en otros, son evidentemente, ahí se encuentran una argumentaciones misógenas, pero tú crees que son tanto los textos o la interpretación que se hace de los mismos. Aparecen los textos porque ese es uno de los debates de las religiones monoteístas. Claro, no son interpretaciones, son los textos, porque nacieron hace 1400 o 2000 años. Esto, claro, trasládense a aquella época, hace 2000 años, todas esas sociedades, estamos hablando principalmente, además, de una parte de Oriente Medio, todo lo que es ahora Arabia Saudí, Palestina, Bagdad, o sea, Irak, esta parte, porque no todo Oriente Medio tenía la religión islámica. Por ejemplo, Irán era zoroastrianismo, había mitraísmos, la mayoría, por eso cuando los árabes invaden Irán en el siglo VII y llevan el Islam, destruyen todos los templos preislámicos, una civilización de 7000 años es destruida prácticamente lo que pudieron aquellos, ¿no? O sea, estamos hablando de una zona concreta de Oriente Medio, donde nacen estas religiones prácticamente en los desiertos de Arabia y de Irak, de Palestina, las zonas más discriminadas, porque no es lo mismo que una cultura, una ideología nazca en una zona agrícola, donde las mujeres, por ejemplo, han tenido una participación brutal, donde hay abundancia de comida, donde nace filosofía, arte, música, porque la gente no tiene preocupación de alimentos, pero en las zonas desérticas lo único que es la lucha del más fuerte contra el más débil por la escasez de agua. ¿Sabe? En el Oriente Medio el agua es primordial. Tenemos demasiado petróleo y poca agua. Y si no hay agua, no hay comida. Y si no hay comida, no hay mujeres. O sea, estamos hablando, ahora volvemos al tema de la mujer. ¿Por qué tapan a las niñas a los 7 años? Porque esta niña ya es, como ni las niñas, las mujeres morían de hambre, eran las que comían después de que los hombres comiesen ante la escasez de comida, ¿no? En el Antiguo Testamento hay versículos, pasajes que habla del canibalismo. Habla de que, sí, es alucinante. Habla de que, por ejemplo, hay una señora que va ante un juez y dice, señor juez, quedamos con esta señora, esta familia, eran clanes, con que matemos a mi hijo para comérnoslo todos, los 2 clanes. Y hoy tocaba matar a su hijo, pero lo ha escondido. O sea, estamos hablando ante una brutal situación de hambruna que tenían que esconder a los niños, sobre todo a las mujeres, a las niñas, porque se escaseaba, porque morían antes ellas,
Los hombres que eran más fuertes comían la comida y ellas se quedaban sin alimentos, o por enfermedades, o en el parto prematuro de 8 o 9 años morían las niñas, porque claro, a la edad de 0, a los 0 años de edad, en el judaísmo y en el cristianismo se puede casar a los bebés. Se puede, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, en los textos originales, que no se escandalicemos, pero fíjense que en el libro de Ayatollah Khomeini, que es del año 60, en su libro pone cómo hay que tener relaciones sexuales con una bebé. O sea, sí, porque esto, claro, ellos han trasladado los textos que recogieron de hace 1400 años o 2000 años en la época de Moisés, que esto era legal. Esto era admisible, entonces ahora, eso es lo que ha creado tantos problemas en nuestras sociedades. Cuando, por ejemplo, en Irán, la religión de Zaratustra, pues se casaban a los 12 años. En aquel momento, estamos hablando de religiones, incluso Zaratustra, su religión nació 1500 años antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de diferentes países, diferentes culturas, diferentes tradiciones. El hecho de que el Islam apareciera, el Islam político, apareciera en Afganistán, en Irán, primero en el año 87, es absolutamente una manipulación histórica. Es un elemento introducido por el imperialismo en nuestras sociedades. No existía este Islam. Incluso en la época del Shah, que era un dictador semilaico. Pues la edad nupcial de las mujeres era 18 años. Khomeini lo bajó a 8 años de edad. Claro, bueno, es que el propio profeta se casó con una niña, ¿no? Una de las mujeres de Mahoma era una niña. Sí. Exacto, así es. Tremendo, la verdad. El ser humano, desde que nace hasta que deja de existir, está lleno de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué tamaño tiene el universo? Y otras más livianas. ¿Qué coche me compro? Quizás la frase más recurrente a todas estas cuestiones sea: no tengo ni idea. Gran reflexión esta para sustentar nuestra ignorancia. Nosotros intentaremos despejar dudas de lunes a viernes, entre las 12 y las 2 del mediodía en Paradigma Radio. Y con este programa, No tengo ni idea. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, Nazanin, leyendo tus escritos descubrí, porque la verdad que yo lo desconocía, que el hijab precisamente marca como si dijéramos, la época fértil de la mujer. Es decir, a las niñas se les cubre la cabeza cuando les viene la menstruación y las adultas que ya tienen menopausia pueden quitárselo. ¿Qué simboliza el hijab? ¿Es solo un símbolo religioso o es un estigma que debemos erradicar en una sociedad igualitaria? Bueno, aquí abro un paréntesis. Esto no se hace ahora, porque los musulmanes del mundo, igual que los cristianos del planeta, desconocen su libro sagrado. Es verdad. Sí. Usted haga una encuesta a los 50 millones de españoles. ¿Cuántos han leído la Biblia? A ver, que digan la verdad, ¿no? Pues es esto. Por lo tanto, las mujeres que llegan, las mujeres practicantes, siempre tengamos en cuenta que estamos hablando de los practicantes, porque el 99% de la población musulmana del mundo no es practicante. Es como los países occidentales, por una razón simple y mundana. Es que viven en un mundo capitalista, como en España, como en Francia, y tanta publicidad de que consuma usted tiene que comprar esto, tiene que comprar aquello, le damos préstamo para que compre más de lo que puede incluso. Esto pasa también en los países musulmanes. Por lo tanto, las familias, ante este acoso del capitalismo, tienen que trabajar 30 horas al día para poder satisfacer estas necesidades. No hay lugar para Dios en estas sociedades. Dios ha desaparecido, ¿no? No hay espiritualidad tampoco. Lo que sucede es es la inyección del Islam. Entonces, en este caso, estas mujeres que son practicantes, la mayoría absoluta, hablo por ejemplo de Irán, la mayoría absoluta de estas mujeres iraníes no ha leído el Corán por una razón, porque no tiene tiempo.
no tiene tiempo. Atender 5 hijos, un marido, cocinar, trabajar, todo esto ya quita la respiración. Pero además, en todos estos países musulmanes hay que tener en cuenta un factor importante para que no se hable de la cultura musulmana que no existe, sino de las políticas de los países, ¿no? Que, por ejemplo, en mi país nosotros no hablamos árabe, ni leemos árabe. En Indonesia, que es el principal país musulmán del mundo, 200 millones, tampoco saben leer el árabe, ni el Corán. En Pakistán, con 200 millones de habitantes, no pueden leer el Corán porque está en árabe. Las traducciones que se ha hecho de este libro es nefasta. Yo lo sé porque yo soy traductora jurada, oficial. Sé que, por ejemplo, traducir un texto de persa al castellano, a pesar de que el persa y el castellano pertenecen al mismo grupo lingüístico de idiomas, ambos son indoeuropeos. O sea, el persa se parece más al castellano y al francés y catalán y ruso que al árabe. Pero la traducción es muy difícil porque necesitas conocer ambas culturas en profundidad, obtener un bagaje de literatura, de historia, para poder traducir un término. Por lo tanto, las traducciones que hay en estos países del Corán es palabra por palabra, que pierde absolutamente el significado del texto. Entonces, las mujeres que llevan, por ejemplo, después de la menopausia, llevan el velo, no saben ni siquiera saben que existe este versículo además otra razón, porque los imanes que leen el Corán en las mezquitas han ocultado este versículo. Usted habla con cualquier musulmán, dirá que está mintiendo, este versículo no existe en el Islam. Pero ahí hay una cosa muy interesante, que si bien en el judaísmo el velo que llevan, porque el burka es del judaísmo, no es de los afganos. En Afganistán eso no existía. El burka es una prenda que cubre toda la cabeza, la cara, hasta abajo, es de la religión judía. Dice lo siguiente, dice que Dios quiere, que el hombre debe tener una señal de la autoridad de Dios sobre su cabeza, que es la kipa que llevan los hombres judíos, y la mujer tiene que llevar una señal de la autoridad del hombre sobre su cabeza, que es el velo. Por lo tanto, es una jerarquía de poder, ¿vale? Esto existe en el Islam porque Islam adoptó gran parte del judaísmo, pero luego, además, en el Corán pone que las mujeres que llegan a la menopausia pueden quitarse el velo. Esto quiere decir que solo las mujeres deseadas tienen que taparse porque son deseadas por una competencia entre los hombres. La mujer que pertenece a un hombre tiene que taparse para que el otro no la desee. Entonces, pero una vez que deja de poder tener hijos, porque para el hombre lo importante es formar una familia con una mujer, ¿no? Si esta mujer ya no puede tener hijos, puede quitarse el velo. Por lo tanto, en el Islam el velo no es el símbolo de la religión legalmente, o sea, realmente no lo es. Eso se lo han inventado los ayatolás, los ayatolás y sus homólogos sunitas, que la mujer tiene que taparse, desde arriba hasta abajo. Esto es invento suyo, pero en el Corán eso no existe. Por lo tanto, en el momento, a partir de los 7 u 8 años, ponen el velo a las niñas, porque luego, cuando tienen la menstruación a los 12, 13 años, una niña adolescente rebelde, por ejemplo, criada en España, se negará a llevar el velo cuando las niñas de su colegio, tan monas, tan arregladas. Por lo tanto, para educarle, para someterla, lo que hacen es desde pequeña, incluso desde 2, 3 años le ponen el velo para que no se lo quitara, que formara parte de su ser. O sea, todas son estrategias políticas para someter a la mitad de la población de esta manera, con el mandato divino detrás, para luego controlar a los hombres también. Luego a los hombres les prohíben ir al sindicato, manifestarse, votar al presidente, porque no hay presidente, todos son reyes y caudillos y tal, ¿no? Bueno, comentando otro tema, en algunos de tus artículos explica que el origen de lo que se habla como choque de civilizaciones que se plantea entre una religión y otra, en realidad tienen su origen de una manera intencionada, es decir, que se parte de una especie de
de argumentación que dice, un axioma falso, por supuesto, que identifica los lugares geográficos con religiones y estas con civilizaciones. Algo de hecho de eso has comentado antes. Pero esto cala en la gente porque integra la religión como un sentimiento identitario. Eso lo vivimos también en España con el catolicismo en muchas partes. ¿Podrías desarrollar un poco lo que explica sobre el choque de civilizaciones en este sentido? Bien, todo este término aparece en un momento histórico concreto. Cuando desaparece la Unión Soviética, en 1991 desaparece la Unión Soviética. Estados Unidos lo que necesita es ir a ocupar aquellas zonas estratégicas llenas de petróleo, por ejemplo, de oro, uranio, que los soviéticos ya han dejado libre. ¿Dónde está eso? En Oriente Medio, la primera región reserva del petróleo del planeta. Entonces, ¿cómo vamos a ir a Oriente Medio para invadir, para apoderarnos de estos recursos? Pues diremos que hay un choque de civilización, hay un grupo, pero millones de personas salvajes, incivilizados, bárbaros, que son los musulmanes, que lo que quieren es destruir la civilización occidental para la que tanto hemos sufrido. El representante de esta civilización es George Bush, imagínense. Entonces, monta esa teoría de choque de civilizaciones, del peligro de la población musulmana cuando han sido ellos que han introducido el Islam en Oriente Medio, en un Oriente Medio donde no existían esta gente. Mire, solo para que vean, antes del choque de civilizaciones inventada, Irak era gobernado por un señor, un dictador, pero laico, semilaico, que se llama Saddam Hussein. Odiaba a los religiosos, les perseguía. Irán, el Shah de Irán no era religioso, todo lo contrario. Afganistán había un gobierno comunista. Cuando George Bush lanza en todos los países de alrededor, todos, incluso Pakistán, tenemos a una Benazir Bhutto, por ejemplo, o su padre Ali Bhutto, que eran socialistas más o menos. Por lo tanto, el Oriente Medio, cuando en España gobierna el nacionalcatolicismo, el Oriente Medio es semilaico. Ahí avanzan las mujeres, todos los derechos, incluso, mire, por ejemplo, los 8 horas de trabajo lo imponen el Partido Comunista de Irán en el Parlamento al Shah, le impone, porque tenían diputados. Imagínense que un grupo de izquierdas, sindicalistas y tal, impongan a un rey dictador los 8 horas de trabajo, los derechos de la mujer. Pero de repente gira, porque justamente es una injerencia desde exterior. Empiezan a inyectar dinero a las fuerzas más reaccionarias, más ultraderechistas de estas sociedades y les llevan al poder. Por lo tanto, el choque de civilizaciones luego pintan que ahí todos son salvajes y musulmanes radicales. Cuando Bin Laden, por ejemplo, era un agente de la CIA. Directamente fue agente de la CIA para destruir el gobierno marxista de Afganistán en las fronteras de la Unión Soviética, o Ayatollah Khomeini llega a Irán de Francia, que es un país de la OTAN, con un Air France por Valéry Giscard d'Estaing, que es del partido de Sarkozy y de Macron. Llegan a Irán, ¿no? Para que vean quiénes montaron o Hamas, o toda esta gente son prácticamente controlados por ellos. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es esto. Ahí hay un choque de civilizaciones, mundo civilizado va a luchar contra el mundo incivilizado. Pero ahí esto no es el único problema. Yo lo critiqué en su momento al señor Zapatero, por ejemplo, que creo que ha sido uno de los mejores presidentes de España, bueno, entre Aznar y otros. Menos malo. Exacto, siempre estamos comparando dentro de lo que hay. Entre Guatemala y Guatepeor. Exacto, dentro de las posibilidades. Pues señor Zapatero lo que hizo, lanzó la iniciativa de Alianza de las Civilizaciones. E invitó en los hoteles de 5 estrellas a los jeques, muftíes, rabinos, sacerdotes, todo al Buda, este señor Buda, o sea, a todos los representan la cabeza de todas las iglesias, de todas las religiones del planeta, que todos son, porque la religión hay que mirarlo si es de izquierda o de derecha, si es progresista o no, siempre es una mirada, porque la religión es un disfraz. Es para engañar a las masas, ¿no? Hay unas políticas de derecha o de izquierda, podría ser, detrás de eso. Pues les invita a toda esta gente en los hoteles de 5 estrellas, se dan manos, abrazos y besos,
Y esta es la alianza de las civilizaciones como una manera suya de señor Zapatero para luchar contra el choque de civilizaciones de Bush. Mal, también mal. Oiga, cuando Bush quiere que la religión sea protagonista social, lo que hay que hacer es laicismo, potenciar el laicismo, subrayar las identidades verdaderas de los pueblos, que es, ¿quién pertenece a la clase trabajadora? Porque si usted lanza una bomba sobre Irak, lo que matará es a la mayoría de la población que son de las clases bajas, que no tienen ni pan para comer. No mató a ninguno de los bombardeos de Bush, mató a Saddam Hussein, ninguno. Mire, en el bombardeo actual de Israel a Irán, hace unos meses, Khamenei ni un rasguño. Murieron cerca de 2.000 iraníes, la mayoría de los pobres eran, porque no podían ni escaparse, como Masón que no mandó la señal de alarma. En Irán tampoco hubo alarma porque los que tenían que lanzar esta señal ya estaban escondidos en sus búnkeres. Por lo tanto, esta alianza de las civilizaciones mal. La religión tiene que salir del espacio político y social. Todo esto es cuando esté presente, identifiques a un grupo social, por ejemplo, aquí hablamos de comunidad musulmana. No, oiga, yo soy emigrante y soy trabajadora. La que sea mi religión es mi asunto personal y privado. No tengo, o sea, incluso para proteger a los propios musulmanes que ahora están bajo el acoso de la extrema derecha en la Unión Europea, lo mejor no es defender al Islam, lo que hace la izquierda española, por ejemplo, que va a sus manifestaciones. No, oiga, cuando la religión sea un asunto privado, el de Vox y el otro, Le Pen, no sabrá cuál es tu religión. Porque ser moreno no quiere decir que tú seas musulmán. Oiga, en la India la mayoría de los morenos son hinduistas, no son musulmanes, ¿no? O sea, la religión tiene que ser un asunto privado, no público, mucho menos actuar como un factor político-social. Separación Iglesias-Estado a tope. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Os vamos a poner un tema, Baralle. No os lo ponemos entero porque por falta de tiempo, pero de verdad que os invitamos a escucharlo porque pone los pelos de punta. Es de Abin Abad y Amanda Tooth, porque está mezclado el castellano con el persa y es ahora mismo un himno viral que se surgió o se hizo famoso en las luchas del pueblo iraní en libertad para la mujer tras la muerte de Mahsa Amini. Además, esta canción fue reconocida con un Grammy a la mejor canción por el cambio social. Os dejamos con ella. Para poder bailar en toda la ciudad, para poder besar sin miedo al que dirán, por nuestras hermanas, tu hermana, la sororidad, para despertar las mentes fósiles. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بورسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پرسیدن. Por la vergüenza de estar sin blanca a fin de mes, por el deseo de alcanzar una vida normal, por el trabajo infantil, los sueños que se van, por esta economía dictatorial, por esta contaminación global, por tantos árboles que mueren sin piedad, por el peligro de extinción de otro nuevo animal, por los perros abandonados sin hogar, por todas estas lágrimas sin fin, para que este momento se pueda repetir, para que volvamos pronto a sonreír, para estos estudiantes y su incierto porvenir. برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده. Porque imponen su idea del Edén, por todos los genios en cárceles, por las niñas afganas y su dolor, por todas esas veces que cantamos los porqués, por todos los eslóganes vacíos del poder, por las chabolas derrumbadas en cada barrial, por la paz y la serenidad, por el amanecer de nuevo tras la oscuridad.
Bueno, Nazanín, la Meca probablemente, aunque muchísimas personas como yo misma lo desconocemos, es la panacea del negocio religioso y además incrementa el poder de la familia Saud en el mundo musulmán, que no es homogéneo. O sea, ya desde Occidente es un poco lo que tú estabas ahora denunciando, ¿no? Como que los musulmanes etiquetamos todo y hay una gran diversidad, no es homogéneo. ¿Podrías explicarnos un poco qué implicaciones tiene todo esto? Pues lo de Meca es muy interesante para ver que todo es económico. Todo eso está basado en los intereses económicos. Según el Islam, porque todo esto hay que cogerlo con la pinza, no hay ninguna referencia, una investigación seria nunca se ha hecho sobre el Islam y su aparición y su desarrollo. Todo lo que han hecho han sido los que han estado en favor. Los críticos siempre han sido eliminados. Entonces, la propia Meca, en el momento que Mahoma lanza su religión, entonces quiere lanzar una guerra a la Meca, a los ricos, los clanes de la Meca, para que o integráis en mi religión, aceptáis mi religión, o vais a tener una guerra. Entonces ellos dicen, vale, vamos a aceptar tu religión con una condición, con que se mantenga el negocio empresario en la Meca, porque antes en la Meca había muchos ídolos hechos de piedra, de troncos, de árboles. De hecho, estaban en el espacio donde está lo que es la Kaaba. Kaaba es el cubo negro que está en el medio del espacio, donde dan la vuelta, ¿no? Los peregrinos. Entonces, dicen que se mantenga la iniciativa de que cada persona creyente, porque antes habían muchos de diferentes religiones, tenga que venir a rezar, a peregrinar en este sitio. Era como una de las rutas de la seda que terminaba en la Meca. Entonces ahí presentaban sus productos como un centro comercial internacional de alguna manera. Por eso es uno de los, Mahoma acepta, dice, pues uno de los 5 pilares del Islam es ir a la Meca. Mire que, por ejemplo, el velo no lo es. A pesar de que los islamistas intentan decir que su bandera es el velo, porque no hablamos de otra cosa que el velo, pues su bandera es el velo, no. El velo no es uno de los pilares del Islam que toda mujer musulmana tiene que respetar. Toda mujer musulmana tiene que ir a la Meca una vez al año, una vez en su vida, digamos, para cumplir. Y eso es depositar un dinero para el que tienen que ahorrar toda su vida, en vez de mandar al hijo a la universidad, comprarse un piso, es forma de comprarse la otra vida, el cielo en la otra vida. Esto por un lado. Pero hay otro tema muy interesante en esto de la Meca, que lo descubrí por casualidad, porque ahí la ceremonia se celebra por un motivo. O sea, la historia de ir a la Meca a peregrinar, luego tiene una historia religiosa, que es cuando Abraham, que es el patriarca del judaísmo, islam y el cristianismo, entonces él no puede tener, con Sarai, su mujer, Sarai no puede tener hijos. Entonces empiezan a rezar y tal, y a Sarai se le ocurre la idea de que Abraham se acueste, tenga hijos con su esclava egipcia, que se llamaba Agar, ¿verdad? ¿Este nombre os suena? Sí. Pues a la pobre mujer, que era una esclava, que no tenía ninguna voluntad, porque era una esclava, pues, vale, Abraham se apodera de ella y tienen un hijo. Entonces es el momento, y claro, como toda la atención de Abraham va hacia el niño y Agar, que era más joven que su mujer, que ya tenía una edad, entonces Sarai se pone celosa y dice, tienes que llevar a esta mujer y a este niño a matarlos en el desierto. O sea, a eliminarlos. Y Abraham, un gran profeta de todas las religiones, o sea, Agar es la primera mujer conocida con el tema de los vientres de alquiler, aunque a ella no le alquilan nada, es gratis. Exactamente, es así. O sea, por eso los judíos que aceptan el negocio de vientre de alquiler ahora en Israel y en otros países, alegan este hecho divino con el tema de Agar. Dice, pues, si esto ha sido posible y Dios se lo ha permitido, la religión judía también permite los vientres de alquiler. Es alucinante esto. Entonces, Abraham, un gran hombre, enviado de Dios, va y abandona a su hijo pequeño de 3 o 4 años con la mujer en el desierto para que se mueran de hambre y de sed.
Esta es la historia de la Meca. Entonces, para que veáis el maltrato, esto es legalizar, legitimar y culturalmente un maltrato tan brutal. Y lo que hace la Agar, claro, está en verano, ahí es un desierto, el niño tiene hambre, no hay agua, da vueltas sobre este centro que es la Kaaba, el cubo negro, da vueltas y vueltas en busca de agua. Cuando caen casi muertos, Dios entonces se apiada de ellos y donde el niño empieza a patalear, sale una fuente de agua y los dos se salvan. Entonces, los peregrinos musulmanes, en homenaje a este milagro divino, dan 7 vueltas sobre alrededor de la Meca, pero si usted pregunta a un hombre que haya ido a Meca en España, no sabe por qué da 7 vueltas, no sabe quién era Agar, el niño, en que le condenaron. De forma, eso es violencia contra la mujer y el niño, infanticidio, o sea, feminicidio. Todo esto, claro, no lo saben, pero sí que van ahí a dar 7 vueltas, ahí dejan un dineral. El negocio de la Meca, después del petróleo de Arabia Saudí, que es la primera reserva del petróleo del mundo, es su segunda fuente de ingreso. Porque antes solo tenía para unos meses, abrían la puerta de la Meca para que la gente, ahora todo el año. O sea, incluso los ricos van 2 o 3 o 4 veces a la Meca a peregrinar para comprarse el cielo. Es increíble todo eso. Qué pasada. Bueno, ahí también comenta en otros, hemos leído bastante de tus artículos y en algunos hablas también de que hay acoso por la fe y acoso por la no fe. Y que también existe lo que sería, sobre todo, algo ha salido ya en el ratito que llevamos hablando, de lo que sería el multiconfesionalismo, en lugar del laicismo. ¿Puedes explicar un poco más todo esto? Sí. Por ejemplo, en España, si tú eres musulmán, tienes de alguna manera una persecución cultural o política, más que nada ahora, sobre todo donde está avanzando la extrema derecha. Y vas a Irán, si eres laico, tienes la misma persecución, incluso pena de muerte si eres laico. O sea, yo me acuerdo, yo estuve en la cárcel, entonces como éramos miles en aquella cárcel y no daban abasto, no había juicio, porque, a ver, tener en cuenta que toda esta gente que ahora está gobernando, incluso en Israel, esta extrema derecha, en Irán, en estas religiones no hay juicio, no hay tribunal. El condenado va ante un juez que es un juez religioso y este juez le escucha y le condena a una pena. Entonces, como éramos muchos, el juez en 2 minutos preguntaba, ¿sabes rezar? Solo, porque a mí me habían detenido por delitos políticos, por ser de izquierda sindicalista. Claro, pero sabía que la izquierda y los sindicalistas no rezábamos, aunque había muchos que sí lo hacían, como en España en la época del franquismo había curas de izquierda, ¿no? Curas comunistas, él se llamaba. Pues me preguntaron, ¿rezas o no? Claro, si dices que rezas, dice, pues reza para que demuestres que dices la verdad, porque si no rezas es pena de muerte. Si no sabes rezar, quiere decir que eres comunista, eres laico y niegas la existencia de Dios. Pena de muerte. Entonces nos separaban en 2 filas. Había muchos, que eran muchas niñas de 14, 12 años, que no sabían qué decir. Pues yo, claro, como yo ya trabajaba en la política, pues dije que sí, que sabía rezar. Y sabía algo. Y lo solté. Entonces me salvé, me llevaron a la otra fila de no pena de muerte. Y a muchos, solo por no rezar o por mentir que sí sabían rezar y no sabían, les mataron en un juicio de 1 o 2 minutos. Claro, esto es perseguir por ser laico y perseguir aquí, por ejemplo, por ser religioso. Pero los dos son extrema derecha, ¿eh? Quiero decir que tanto ahí como aquí no es que sean islamistas y aquí franquistas, catolicistas. Es extrema derecha fascista disfrazada y que está utilizando la fe para avanzar en sus objetivos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Una pasada. Domingos laicos. Nazanin, tú adviertes continuamente de los peligros del fundamentalismo religioso. ¿Tú crees que el genocidio retransmitido en directo de Israel sobre el pueblo palestino es la prueba evidente de esto? ¿Se podrá generalizar o extender a otras partes del mundo?
Mire, el problema no es el fundamentalismo en sí, sino el fundamentalismo que aquí está siendo utilizado para hacer el genocidio. Ayer y antes de ayer recibimos unas fotos, imágenes de miles de mujeres y niños pequeños ahorcados en los árboles de Sudán. Esta semana, el sábado, ocurrió. Y que no salió en ningún medio. Y este genocidio, porque es un genocidio, es un grupo diferente al otro, ¿no? En Sudán hay muchos grupos étnicos. Hay un grupo armado, ha atacado a una población y ha atacado a una maternidad, ha matado a todas las mujeres que estaban ahí con los bebés y sus acompañantes. Y yo colgué una de las fotos que conseguí, porque lo importante es foto, que la gente sepa lo que está pasando. La guerra no es la destrucción de un edificio, sino de personas, de los seres humanos. Pues lo que está ocurriendo, este fascismo que está avanzando, ahí no se llama fundamentalismo, ahí se llama genocidio por odio étnico. En Israel es un genocidio por odio étnico religioso, en Irán es otro. El problema es la extrema derecha, el fascismo que está avanzando por el mundo y bajo diferentes disfraces. Fundamentalismo es la mejor bandera que han tenido, porque difícilmente se puede luchar contra ellos, ¿no? Porque se agarran a los textos divinos. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa muy interesante. Mire, por ejemplo, Vox, que aquí va detrás o sea, pues es la paliza, el látigo de los musulmanes, recibió 80.000 euros de un grupo de extrema derecha islámica chiita iraní. Yo lo publiqué. 80.000 euros como mínimo, porque eso es lo que tenemos constancia. Vaya usted a saber lo que... Y esta gente era intermediaria de Arabia Saudí, posiblemente Qatar, Kuwait, todos estos jeques árabes que habían pasado este dinero a este grupo de extrema derecha iraní chiita, pasando a Vox. Vidal Cuadros, por ejemplo, que fue tiroteado, es porque había trabajado con este grupo. Este mismo grupo, además, es curioso, se alió con un grupo que es una secta que es peor, para que tengan una idea, este grupo que se llaman Mujahedines del Pueblo, que esta secta religiosa, es peor que Khomeini. O sea, es peor, es Pol Pot prácticamente, para que tengan la idea de que incluso se puede ser peor que Khomeini. Pues sí, salió con ellos. Hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta. La extrema derecha, cuando levanta la bandera religiosa de defensa de una religión contra otra, en realidad es aporofobia. No es, en caso del Islam, no es islamofobia. Ellos nunca han dicho nada, ni una palabra mala contra Mohammed bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudí, ya que es el destripador, el que mató a un periodista saudí, ¿no? Que le destriparon, bueno, le hicieron anicos en la embajada de Arabia Saudí en Turquía. Pero usted habrá visto alguna crítica, condena contra un régimen que también, al igual que el régimen islámico de Irán, mata a miles de personas, oprime en su país, o a cataríes o a jeques de Kuwait. No. Ellos van a por el pobre. El pobre en España es musulmán, pero el pobre en Estados Unidos es mexicano. Ahí es aporofobia, aquí también es aporofobia, ahí es mexicanofobia y aquí es marroquifobia. O sea, pero en realidad van contra los pobres, no contra una religión. Bueno, hay uno de los últimos artículos que yo he leído tuyo, salió en público recientemente, se titulaba Los 14 errores de la izquierda o algo así, y comentaba la actitud que tenía la izquierda a raíz de todo el fenómeno este que sucedió, el evento que sucedió en Jumilla, cuando le negaron a una comunidad islámica un espacio público. Incluso dice en un párrafo que la izquierda ha aparcado la lucha en favor de los explotados, subrayando sus identidades secundarias y personales. ¿Puedes comentar esto brevemente?
Sí, eso es curioso, que la izquierda, aquí al menos en España, pero esto está pasando en prácticamente todos los países europeos, pero no en los países de Oriente Medio, que nosotros seguimos fijando, la izquierda de Oriente Medio sigue fijando su lucha contra el capitalismo y en favor de las clases obreras, más allá de sus identidades. Pero en un país como España, lo que están haciendo es, la izquierda habla primero, a ver, ¿tú eres heterosexual o homosexual? ¿Tú eres budista o eres musulmán? ¿Eres vegetariano o vegano? Oiga, no, pregúntame si soy de la clase obrera o soy rica del barrio de Salamanca. Y el resto ya da igual, son asuntos personales y privadas mías, pero tiene que importarle la clase social. Por eso hablan, cuando yo ahí lo dije, es que yo con este problema llevo 40 años en España y lo advierto, pero no tiene resultado. Yo me acuerdo que cuando estaba en Barcelona, ahí empezó todo. De hecho, veía que la izquierda lo que hacía cuando en un pueblo había ya un grupo musulmán considerable, antes eran pocos, iban a recoger fresas, por ejemplo, pero de repente empezaron a venir más. Entonces la izquierda, ante la petición de los imanes de las mezquitas no representan a los trabajadores. Ellos son enviados de los gobiernos de extrema derecha fascista de Marruecos, Arabia Saudí, Irán. Entonces, ellos pedían una mezquita. Oiga, digo, pero por favor, si nuestra lucha es laicismo, cuanto más laica sea nuestra sociedad, más respeto tendrá incluso este señor musulmán hacia su religión. Pero en vez de levantarle una mezquita, ponle un sindicato. Un sindicato obrero, o pon un centro de atención a las mujeres musulmanas, si es musulmana, a las mujeres emigrantes, para que no ocurra lo que ha ocurrido en un pueblo de Andalucía del sur, que el empresario violase o acusase sexualmente a las mujeres recogedoras de fresa, emigrantes. No, ellas no necesitan mezquita. Exacto, bueno. Ni tampoco irán a hablar con el imán para hablar de esto, porque es una vergüenza social para ellos. Menos mal que hubo ahí unas mujeres de izquierda progresista que llevó el tema ante los tribunales. O sea, lo que necesitan los emigrantes es defender sus derechos como trabajadores, no como comunidad religiosa, porque la religión tiene que ser privado y personal, y lo era antes de que Estados Unidos y los países europeos lo convirtieran en una bandera de su lucha contra el progresismo en el mundo. Desde luego, esta es una de las batallas que tenemos los laicistas en España y es muy fuerte, es verdad. Bueno, pues. En un minuto, para terminar, Nazanin, ¿nos puedes explicar la frase de uno de tus escritos? La religión consolida el sistema del dominio del más fuerte sobre los desheredados y debe ser declarada como un asunto privado, personal y salir del espacio público como conditio sine qua non de la paz, el bienestar, la igualdad y el progreso integral de la sociedad. Mire, si la religión está basada en el miedo a Dios, que es un ser superior con muchos recursos, imagínese que este ser existe. Entonces, está hablando usted de una persona, una entidad, ¿no? Que tiene muchísimo poder, tanto que le puede matar, le puede mandar enfermedades, le puede dejar sin nada en este mundo y en el otro. Esto es la imagen de un empresario, de un jefe de Estado. Este consolida, o sea, la imagen de un jefe de Estado es exactamente lo que se dibuja en estas religiones. Por lo tanto, tú tienes que obedecerle. O sea, porque es enviado de Dios de alguna manera. La religión santifica esto. Todas estas tres religiones abrahámicas, al menos, es la economía de mercado. O sea, además dicen, en todas estas tres religiones, dice, Dios ha querido dar a aquellos que tienen y no dar a los que no tienen. O sea, que si usted es un trabajador pobre, emigrante, haga lo que haga, será pobre porque Dios no ha querido. Esto es su destino. O sea, el determinismo la ha condenado a que sea pobre. Por eso cuando, por ejemplo, hay corrupción o escándalos así, el Partido Popular dice, bueno, eso es normal, algunos como si tuvieran derecho a vivir mejor que otros han nacido para servir a estos, porque han sido designados por Dios, ¿no?
Pues esto es consolidar un sistema de clase con la venia de Dios, y hay que luchar contra esto, obviamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ha sido magnífico. Maravillosa, de verdad. Muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado. Invito a todos los oyentes a volver a escuchar el programa, porque yo creo que nos has dado de verdad, tantos datos, y además es un mundo que desconocemos tanto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y bueno, si queréis más, pues ya sabéis, en laicismo.org tenemos muchas posibilidades, mucha información y también, sobre todo, la posibilidad de que os asociéis, que Europa Laica os necesita. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos el próximo domingo. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.